Por la misericordia de Dios estuve en un lugar donde el pastor MacArthur, ahí tenemos su foto, es el pastor que sirve en el lado del inglés y donde el pastor Henry Tolopilo servía en mi tiempo en el lado en español. Hoy sirve en otra iglesia. Pero les cuento esto porque para mí fue en realidad un impacto, no solo por la instrucción teológica formal, sino por la instrucción ministerial. Tuve el privilegio de trabajar al lado de Henry por casi 10 años y algo que me sorprendió en el ministerio, en general en toda la iglesia, son estos hombres de oración que allí encontré, pastores con convicciones fuertes, claras y firmes que con valentía predican el evangelio y las verdades sin disculparse. Tan firmes eran sus convicciones que predicaban sin importar, y todavía lo hacen, a pesar de que puedan sufrir por la verdad, confrontando los errores. Y eso es lo que en realidad es un líder en el ministerio cristiano. Yo creo que eran verdaderos líderes cristianos, pero ese es no es el tipo de liderazgo que encontramos a veces en muchas de las iglesias modernas. En varios lugares, el liderazgo está influenciado, por ejemplo, por el materialismo. Los líderes están preocupados por el crecimiento numérico. Usted está familiarizado con esta pregunta. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia? Y siempre las personas tratando de ajustar un poco el número. De pastores, esa es una pregunta normal. Con esa presión, entonces, incluyen perros, gatos, todos los que puedan poner ahí. Hay una presión por el materialismo en la iglesia. Y también muchos otros se preocupan por las finanzas, descuidando la verdadera misión del pastor. Hoy día, entonces, el éxito ministerial se mide más en términos de cuántas personas y de cuántos logros materiales, más que el crecimiento espiritual de los congregantes. Y por eso es que muchas de estas congregaciones están sufriendo. Y cuando sufren, ¿a qué se agarran? Se agarran de las prácticas de mercadeo, las prácticas administrativas del mundo para tratar de lograr esos objetivos ministeriales o materiales. Y esto no lo hacen viendo las Escrituras. Es el lugar donde debemos ir, a las Escrituras, para ver qué principios encontramos allá que ayuden a el ministerio eclesiástico. De hecho, muchas de las teorías administrativas chocan en realidad con los valores bíblicos. Promueven, por ejemplo, la competitividad o promueven un enfoque en la eficiencia a expensas de los hermanos. Los hermanos sufren por eso. Pero gracias le damos a Dios porque nos dejó las Escrituras y podemos ir a ellas para saber cómo es que se lidera la iglesia. ¿Qué es en realidad el verdadero liderazgo en la iglesia? ¿Cómo se debe ser un líder bíblico? Y ese es el tema que voy a tratar hoy. El pastor como líder. Y la Escritura está llena de textos dando instrucciones acerca del liderazgo y podría empezar citando decenas de pasajes que proporcionan instrucciones explícitas de cómo liderar. Además, hay muchas narrativas bíblicas, narrativas que modelan el liderazgo a través de las acciones de otros hombres, o de hombres como Moisés, como David, como los apóstoles, como Pablo. Cada libro bíblico tiene, o cada género inclusive bíblico, tiene múltiples perspectivas y modelos de liderazgo, que si se suman todas, esta es una tarea monumental para hablar de que el pastor como líder. Tendría que sumarlas todas y eso sería un tema que yo estoy seguro que no les agradaría. Pasaríamos aquí esta tarde, mañana y pasado, porque hay mucho tema, hay mucho material para hablar de eso. Pero yo escogí una porción en Hechos que me parece que es fundamental para entender el liderazgo. De hecho, escogí varios pasajes. Los escogí porque pienso que la iglesia primitiva, los líderes que estaban en esa iglesia primitiva son unos modelos de liderazgo. Ellos, por ejemplo, dependían del Espíritu para liderar. Eran líderes que valoraban el llamado al ministerio, reconocían las personas que eran llamadas y eran hombres que con valentía
proclamaban la verdad. Y por eso quiero que meditemos en esos principios esenciales de todo líder eclesiástico desde el libro de Hechos. Y lo primero que quiero decir es que un líder cristiano depende del Espíritu Santo. Si quieren, tomen sus Biblias y vamos a Hechos 2, versículos del 1 hasta el 4. Hechos 2, versículo 1 dice: Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndose, se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Este pasaje está narrando cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en Pentecostés, y esto marca el nacimiento de la iglesia. Y además marca el inicio del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Noten ahí el versículo 4. Fueron llenos. Todos fueron llenos. Es decir, los apóstoles y los 120. Y esto es importante no confundirlo con el bautismo del Espíritu. Porque el bautismo del Espíritu es una experiencia única que se da en el momento de la salvación, mediante la cual Dios añade al creyente a su cuerpo. En la salvación ese es el bautismo por Cristo en el Espíritu o con el Espíritu Santo. Recuerden, 1 Corintios 12:13 lo describe. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pero la llenura, ser llenos, la llenura es un mandamiento que a los creyentes se les pide, que vivan de acuerdo a esa llenura, bajo la influencia del Espíritu Santo. Ya Pablo se lo dijo a la iglesia en Éfeso: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esto es un imperativo. ¿Eso qué quiere decir? Es un mandamiento que se da después de la salvación. Y eso quiere decir que deben vivir permitiendo que la palabra los empape en todos los aspectos de la vida, que controle todo el pensamiento, la palabra, las acciones, todo el ser. Y lo trágico es que hay muchos líderes que en su vida no está siendo controlada por el Espíritu Santo. Hombres que predican el Evangelio y las verdades, pero viven vidas apartadas del Espíritu Santo. Y ser un verdadero hombre con conocimientos de las verdades profundas debe al mismo tiempo vivirlas. Eso es importante. Esa es la misión de todos los pastores y debe ser en esta iglesia la misión de todos ustedes en sus iglesias y de toda iglesia que proclame las verdades bíblicas, porque no solo puede o debe quedarse con la proclamación de la verdad, sino que debe al mismo tiempo depender del Espíritu para honrar esa verdad. Para ilustrar un poco el punto, vengan conmigo a Hechos 4, 2 páginas más adelante. Hechos 4, versículo 8. Pedro, en ese momento, y Juan han sido llevados ante el Sanedrín, después de que han realizado un milagro impresionante. Han curado a un hombre cojo de nacimiento, y después de esa curación predican que este milagro fue hecho en el nombre de Jesucristo. Entonces los del Sanedrín lo llamaron, los interrogaron, y ustedes saben, este Sanedrín estaba compuesto por todos los líderes religiosos, políticos y de allí en Israel en esa época, los mismos que habían condenado a Jesús en Hechos 4:5. Entonces, en versículo 5 dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, noten, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre
se halla aquí sano enfrente de nosotros, delante de nosotros. Pedro pudo enfrentar la persecución, pudo predicar el evangelio porque estaba bajo el control del Espíritu en ese momento. La influencia del Espíritu le permitió que la palabra de Dios le controlase y por eso, cuando es interrogado, Pedro responde como lo hizo: en el nombre de Jesucristo el Nazareno esto fue hecho. Es de lo mismo que habla Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que la palabra de Dios habite en abundancia. Eso quiere decir que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, que quiere decir que la palabra revelada que Él mismo trajo a este mundo habite en vosotros en abundancia. Habite significa que viva que se sienta en casa. Y en abundancia quiere decir en cantidades exuberantes. Ese es el pasaje paralelo, Colosenses 3:16, el pasaje paralelo a Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es paralelo a la habitación en abundancia de la palabra de Dios. Eso significa ser llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan la historia de Esteban en Hechos 7? Vamos a Hechos 7. Este hombre, Esteban, fue acusado en ese momento de blasfemia. Le presentaron cargos falsos en su contra. Se le acusa de estar en contra de Moisés y de la ley y del templo. Y lo que realmente estaba haciendo Esteban, era predicando a Cristo, como Pedro lo hacía en Hechos 4. Él mismo estaba haciendo eso. Allí entonces, está en la cárcel. El sumo sacerdote que presidía en ese momento le dijo a Esteban: ¿es esto así? Versículo 1. ¿Es esto así? Y Esteban comienza su defensa y lo hace en 60 versículos. Y en esa defensa trae el testimonio de Abraham, de José, de Moisés. Y su punto es que estos judíos, al rechazar a Cristo, están haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados cuando rechazaron a Abraham, a José y a Moisés. Pero las palabras de Esteban no fueron aceptadas en ese momento. El rechazo fue tanto, los llevó al extremo que lo apedrearon y lo mataron. Pero noten lo que dice antes de que lo apedreen. Al oír esto, es versículo 54, al oír esto, es decir, la defensa, se sintieron profundamente ofendidos los judíos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús al pie, a la diestra de Dios. ¿Qué es esto de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? Bueno, estaba consciente de la presencia del Señor Jesucristo y permitió que su mente, por medio de la palabra de Dios que les acababa de exponer, dominara todo su ser. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Que la influencia del Espíritu, por medio de la palabra de Dios, los controle y los lleve a vivir una vida pura, a confesar sus pecados y a morir a sí mismos. Que los lleve a rendirse a la voluntad de Dios y a depender de su poder en todas las cosas. Eso es estar lleno y eso es depender del Espíritu Santo. Ser lleno significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que toda su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que usted piensa, todo lo que usted hace. Le pregunto, ¿busca usted diariamente al Espíritu Santo en su vida? Si no lo está buscando, si no está dependiendo de Él, puede caer. Yo le pregunto, ¿puede identificar momentos en su ministerio o en su vida diaria donde claramente ha visto la necesidad de estar más unido a este Espíritu Santo que puede ayudarle con poder y con sabiduría? ¿Cómo respondería usted a una persecución si se levantara una persecución en nuestro país en este momento? Muy bien, ahora mi segundo principio para un líder cristiano. El pastor como líder depende del Espíritu Santo. Y segundo, el pastor como líder es valiente. ¿Fue valiente Esteban en Hechos 7? No fue.
Por supuesto que lo fue. Les predicó a Cristo, se fueron contra él. Noten el versículo 56, allí mismo en el capítulo 7. Ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí notan? Fue valiente, valiente hasta la muerte. Eso es un líder cristiano, valiente. Y encontramos muchos ejemplos de valentía en las Escrituras. Regresemos un momento a Hechos 4, versículo 18. Allí vemos una situación similar a la de Esteban, pero acá está con Pedro y con Juan. Cuando lo llamaron, Pedro y Juan les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En este momento, Pedro y Juan han sido advertidos por el Sanedrín de no hablar y de no enseñar en el nombre de Jesús. Y ellos en realidad no habían infringido ninguna de las leyes. Solo habían realizado un milagro que atrajo el interés de toda la ciudad. Por eso es interesante ver cómo ellos responden a esa advertencia. No podemos dejar, dicen Pedro y Juan, lo que hemos visto y oído. Estos hombres estaban convencidos de que debían seguir proclamando la verdad. Eran hombres valientes. Y eso es lo que debe ser un pastor como líder. Un hombre que con valentía proclama la verdad a pesar de las amenazas extremas que pueda recibir. Y se ha puesto a pensar de dónde salió esta valentía. ¿Por qué sentían que debían decírselo a todo el mundo? Podrían haberse callado y no haberse metido en problemas con los del Sanedrín. Pero ellos siguieron predicando sin importar quiénes eran estos hombres. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque eran testigos, fueron testigos de la gloria de Jesús. Ellos habían estado en la presencia del Hijo de Dios y no podían callarse. Pensaban, por ejemplo, en las maravillosas obras que habían visto a Jesús hacer. Y estaban obligados a proclamarlo. Especialmente cuando lo vieron resucitado de entre los muertos, y vieron la gloria de la eternidad presentarse claramente enfrente de ellos, algo que nunca habían visto. Lo vieron resucitado. Pero también hay otras razones de esta valentía. Y una de ellas es por el mensaje del Evangelio. Porque ese mensaje cambió la vida de estas personas. Habían sido transformados completamente. Eran hombres nuevos. Y este evangelio no solamente los había cambiado, sino que les había traído inclusive un gozo que nunca antes habían conocido. Primera de Pedro lo nombra. Primera de Pedro lo dice allí en Primera de Pedro 1:8. Lo describe, dice: un gozo inefable y lleno de gloria. Ese gozo fue el resultado de lo que había sucedido ese día en Pentecostés. Cuando Dios les había dicho en ese momento, de una manera que nunca habían imaginado posible, entender que ellos eran sus hijos y que Cristo era su Hijo unigénito. Estaban gozosos por ese amor de Dios que había sido derramado sobre sus corazones. Romanos 5:5. Habían sido levantados, habían sido transportados a un éxtasis. Nunca antes habían conocido nada igual. La incredulidad se desapareció en ese momento, la melancolía, todos los sufrimientos porque Jesucristo había muerto, se había ido, la incertidumbre, las dudas habían desaparecido y la alegría y la felicidad habían llegado a cántaros. Los apóstoles sabían que estaban en paz con Dios, que Dios los tenía en su corazón, que Dios los tenía en su mente desde la eternidad y que había enviado a su Hijo Jesucristo a morir por ellos. Conocían ese poder que habían recibido, el poder de hacer milagros, el poder de la oración, el poder de hablar. No lo entendían todo completamente, pero estaban asombrados, estaban cautivados y embelesados que debían decirlo, sin importar quién estaba enfrente. Querían hacer conocer acerca de este nuevo conocimiento de Dios y de esta nueva comprensión de la vida.
Por eso estos hombres predicaban con valentía. Pero hay una razón aún más poderosa por la cual los apóstoles persistían en contarles con valentía todo acerca de Jesucristo a estas personas, porque sentían una compasión por los hombres y por las mujeres que no conocían a Cristo. No podemos dejar, decían ellos, no podemos dejar de decir estas cosas que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque estos hombres se habían vuelto un poco como el Señor Jesucristo mismo. Mateo 9:36 nos muestra el corazón de Jesús. Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él vio la humanidad en esa ignorancia, esa humanidad sujeta a las garras del pecado, y estos hombres tenían un corazón compasivo, y por eso la valentía de proclamarlo. Él se sentó, Jesucristo, con recaudadores de impuestos, con pecadoras, con prostitutas. ¿Y saben por qué? Porque le dolía sus vidas. Y Pedro y Juan se habían vuelto así. Estaban enfrente de las autoridades diciéndoles que no pueden dejar de enseñar en el nombre de Jesús. No podemos dejar, a pesar de que ellos se lo pedían. Es un poco similar cuando me operaron de una rodilla. No es igual, pero para ilustrar un poco. Haciendo deporte me lastimé uno de los ligamentos de una de mis rodillas. Después de mucha fisioterapia, inyecciones y muchas cosas más, pasé al quirófano y el médico me devolvió la movilidad. Eso es algo especial. Estoy súper agradecido. Y si veo a alguien cojeando, lo primero que le digo es, mire este doctor, buenísimo. Le cuento acerca del médico, le cuento lo que hizo. Es un poco más o menos lo que están haciendo los apóstoles. No se pueden quedar callados porque tienen compasión por las personas. ¿Recuerdan qué pasaba con aquellos que Jesús sanaba? Él les decía, no le cuenten a nadie. ¿Y qué hacían esas personas? No podían dejar de contarlo, tenían que decirlo. Después de estar esclavizados a alguna enfermedad, son curados y ¿qué hacen? Pues a contarlo. Así es con la salvación. Solo se quiere contar. Y probablemente usted lo ha hecho, contarlo con valentía, porque siente compasión por los hombres. Me imagino que esa ha sido su experiencia. Es la experiencia de muchos nuevos cristianos. Lo primero que hacen es contarlo. Lo que pasa es que hay que seguirlo contando. No se puede quedar uno con una sola vez. Hay que seguir contando, seguir predicando el evangelio. Porque aquí están en este momento diciéndole a los autores, no hablen más. Y ellos no se pueden quedar callados. No les han dicho, a veces no me hable más. Mi familia me ha dicho, no me hable más. Ya estoy harto de tantas Biblias que usted me habla. Son todos incrédulos, o la mayoría. Pero eso es lo que sigo haciendo. Es exactamente lo que Pedro y Juan sintieron cuando enfrentaron a las autoridades. Les dijeron no hablen más. Debido a lo que había sucedido, vieron a esta humanidad terrible en una necesidad grandiosa. La verdad de Jesús les había dado una idea de la condición de los hombres y de las mujeres en pecado. Los apóstoles ya no los veían como solieron verlos. Juan, junto con Pablo, dijeron, de ahora en adelante no conocemos a nadie conforme a la carne. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:16? Siempre estos hombres solían conocer a los otros según la carne. O eran judíos, o eran gentiles, o eran blancos, o eran negros. Pero ahora veían a todas las personas como esclavos del diablo, del mundo y de la carne. Vieron la miseria, la infelicidad, todos los estragos del pecado y sintieron compasión. Pero no solo eso. Pedro y Juan vieron a estos hombres y mujeres en Jerusalén bajo la condición de la santa ley de Dios. No los veían simplemente como personas que caminaban por las calles de la vida, sino que veían principalmente esta lucha entre naciones y personas que luchaban por sus derechos. No, nada de eso. No veían estas personas como almas. Ellos dijeron, estas personas tendrán que comparecer ante Dios cualquiera que sea su raza. Todos van a tener que morir y comparecer ante Dios en un juicio eterno. Y todos están bajo condenación. Eso lo tenían claro. No hay justo.
ni aun uno. No veían a la gente simplemente haciendo cosas que estaban mal. Vieron sus almas y vieron el peligro de su existencia eterna y eso los aterrorizó. Vieron la ignorancia de los hombres, de las mujeres, jactándose de sus vidas, pero engañados por el pecado, por Satanás, fracasados moralmente, socialmente y personalmente. Lo vieron todo, tenían grandes corazones de compasión. Pero eso no fue lo último para desafiar estas autoridades. Sabían que todas estas cosas en las que estas personas confiaban nunca iban o podrían ayudarlos a salvarlos. Sabían que incluso así ellos cumplieran toda la ley judía no podrían salvarse. Y los discípulos, inclusive, ellos mismos habían intentado hacerlo. Y sabían que todas estas cosas a las que la humanidad está depositando su fe, finalmente no servían para nada. Pero igual, sabían de alguien que sí podía corregir a la gente como ellos mismos habían sido corregidos. Sabían que habían sido salvos, no por nada que ellos hubieran hecho, sino por el poder de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sabían que serían transformados, que habían tenido lugar, esa transformación que había tenido lugar en sus vidas, podía también tener lugar en la vida de estas personas. Porque solamente hay un camino para la salvación y es todo por gracia. No importa cuán profundamente las personas puedan estar inmersas en el pecado. Cristo puede levantarlos. Y todo es por fe. Un simple acto de fe, un simple acto de creer. Porque por gracia sois salvos. Habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pedro y Juan sabían que tenían que decírselo a estas personas, a toda esta gente. Era lo único que podía salvarlos. La posición de estas personas era desesperada. Y por eso predicaban. Y continuaban predicando y continuaban hablando de Cristo. Y luego una razón final. Y esta fue muy humana. Querían que todos alabaran a Jesucristo. Lo habían admirado antes, incluso cuando lo habían malinterpretado, lo habían amado, nunca habían conocido a nadie como él. Pero ahora lo habían visto como es él, como el divino Salvador. Habían visto la gloria en su persona y ahora su mayor preocupación era que todos vinieran a él, que todos lo conocieran, que todo el mundo lo alabara. Ellos dijeron, ustedes nos dicen que no hablemos ni que enseñemos en el nombre de Jesús. No podemos, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoran. Juan 4:23. Yo en este momento le pregunto, ¿usted ha respondido con el mismo tipo de valentía que mostraron Juan y Pedro? O inclusive Esteban. No tenemos muchas veces oposición a nuestra fe mientras estemos aquí en la iglesia, todos creemos y pocos se oponen a la fe, pero ¿ha tratado de compartir el evangelio afuera? ¿Ha enfrentado oposición por su fe? Yo le pregunto, ¿qué temor le impide hablar abiertamente de su fe? Nosotros, seamos los pastores o no seamos los pastores, nuestra responsabilidad es hablar el evangelio. No hay otra responsabilidad mayor que esa, es compartir el evangelio, hablar de Cristo a todas las personas. No se puede quedar callado. Piensen en estas cosas. Ya hemos visto un poco que un líder depende del Espíritu Santo, un líder es valiente y otra característica, un líder es llamado al ministerio. Y lo primero que quiero decir antes de ir a Hechos para ver esto del llamado, es que antes que nada es un llamado masculino. Mis hermanos, la Biblia es un libro muy claro y muy actual. Y a la pregunta, ¿deben ser ordenadas las mujeres? ¿Deben las mujeres predicar? Y la respuesta es sencillamente no. Y les digo que a pesar de las confusiones en el mundo, podemos ir a las Escrituras a ver acerca de este asunto. No nos corresponde a nosotros ni a ningún hombre decidir quién es un líder. Esa no es una opción.
Son las Escrituras las que lo dicen. Mis hermanos, estamos en días donde la liberación femenina está en su apogeo. Y por eso muchos dejan o piensan que deberían ordenar a las mujeres. Y la falacia de todo esto es que se asume que nosotros hoy estamos en posición de decidir cómo se conforma el liderazgo de la iglesia. Y no es usted ni yo el que dice cómo es que se conforma el liderazgo de la iglesia. Son las Escrituras. Son las Escrituras las que dicen que las mujeres no deben estar en liderazgo. Primera Timoteo, Pablo allí en el capítulo 2 lo deja claro. Deja claro que el liderazgo en la iglesia es un liderazgo masculino. Primera Timoteo 2:12 dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. La enseñanza y el liderazgo en contextos de adoración pública debe ser asumida por los hombres. Esto basándose en el orden de la creación. Y hay otros textos que también hablan acerca del liderazgo masculino. Tito 1:5. Allí Pablo le dice a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí Pablo instruye a Tito a nombrar estos ancianos. Obviamente hombres. Ancianos, la palabra allí es masculino. Y que cumplan ciertos requisitos, como ser marido de una sola mujer. Marido de una mujer solo puede ser un hombre. Esto es un espaldarazo al liderazgo masculino en la iglesia. O 1 Corintios 14:34. Mujeres, dice allí, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Eso se refiere al orden en la congregación y apoya la idea de que el liderazgo y la enseñanza pública son roles para los hombres. Por eso decimos que lo primero es que el liderazgo pastoral es un liderazgo masculino. El llamado es un llamado a los hombres. Y lo decimos así porque es lo que enseña la Escritura. Pueden haber mujeres que prediquen mejor que los hombres. Y las hay. Pero la Escritura es nuestra autoridad. La iglesia no es la que decide cómo es que se lleva la iglesia. Son las Escrituras. La iglesia no es algo nuevo. La iglesia lleva 2000 años funcionando. Entonces, lo que usted debe hacer y lo que yo debo hacer es preocuparse en este momento cómo podemos nosotros como iglesia confrontarnos a este patrón y a esta enseñanza que han sido establecidos para usted y para mí, allí en la palabra de Dios. Muy bien, ¿y qué es lo que enseña la palabra de Dios en relación al llamado? Mucho, hay mucho allí. Pero vamos a ver un hombre que fue llamado por Dios para que nos sirva como ejemplo, y por eso quiero que vaya a Hechos 9, versículo 15. Pablo allí fue llamado y lo confirma. Allí dice: pero el Señor le dijo, ve, Hechos 9:15, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo en este momento nos está mostrando que es un instrumento escogido. Fue elegido para comunicar el mensaje a todos los hombres. Se los dijo a los Gálatas. Pablo, apóstol, dice: no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que resucitó entre los muertos. Él fue escogido como fueron escogidos todos los apóstoles de Jesucristo, como embajadores, como mensajeros especiales, adiestrados por Cristo para echar los cimientos en la iglesia primitiva y para ser los canales de revelación, de la revelación completa de Dios. Pero después de que ellos quedaron, ya no estaban más en la iglesia, ya no estaban más para predicar la palabra de Dios, son los pastores los que han sido llamados para esa tarea. Y Pablo ha sido escogido como un predicador. Él no se llamó a sí mismo predicador, fue hecho predicador. Y él lo dice repetidas veces. Y lo digo así, de esta forma, porque en la iglesia primitiva, como hoy, hubo pastores y hay pastores y predicadores autollamados. Y gran parte de la confusión
se debe a esto. Un predicador es un hombre llamado por Dios. Un líder es llamado y eso debe ser claro, debe quedar claro en la mente de todos, porque esto es fundamental. El líder cristiano no decide entrar al ministerio por su propia voluntad, sino que es llamado, ordenado, separado como predicador y maestro de la fe y la verdad. Además es llamado a proclamar acerca de la salvación. No es llamado a expresar sus propias opiniones, ni temas políticos, ni sociales. No es llamado a hablar acerca de la desigualdad económica o sobre el desarrollo personal o sobre esto o sobre aquello. No, es uno con todos los no es uno con todos los conocimientos administrativos y de gerencia como los tiene el mundo. Hay muchos así. Hay muchos mercadotenistas, vendedores, financistas. Claro que yo era vendedor. Pero están manejando las iglesias como una corporación, sin ser llamados. Le parece pensar que la tarea principal del predicador o líder de la iglesia es traer personas. Bueno, todos por supuesto estaríamos encantados de que nuestras iglesias estuvieran llenas domingo a domingo. Pero la tarea principal de un pastor como líder no es llenar la iglesia. Y no digo que no deba hacer administración. De hecho, hay personas con ese don. Pero lo que digo es que la función principal es predicar para que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso debe quedar muy claro y lo debe tener usted y yo bien claros. No estamos aquí para entretener a las personas. El mundo puede hacer drama y lo hace mucho mejor de lo que puede hacerlo la iglesia. Si quiere drama, pues vaya al mundo, que lo hace bien. Si quiere entretenimiento y música y cantos, pues no vaya a la iglesia, vaya al mundo. Esa es la función, su negocio, y lo hace de una manera muy buena. Esa no es la tarea principal de un líder cristiano. Entonces, ¿para qué está la iglesia? ¿Cuál es la función del líder? El apóstol nos lo dice. La centralidad de un líder que ha sido llamado es predicar la palabra de verdad. Y de esto ya Henry les hablará en unos momentos, que les hablará el tema del pastor como predicador. El llamado es a predicar que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por muchos. Estamos aquí para llevar a las personas al conocimiento de la verdad de quién es Cristo. Ese es el llamado al ministerio, ese es el llamado del maestro, ese es el llamado del predicador. Toda la iglesia está estructurada con ese propósito, para poder sostener esta verdad. Pablo dice que la iglesia es la columna y el sostén de la verdad. ¿Y cómo lo hace? Por medio de hombres llamados a afirmar esta verdad. Yo les digo, mis hermanos, que la mayor necesidad en el mundo es que hombres prediquen la verdad acerca de Cristo. El mundo está como está porque no conoce esta verdad, porque ignora esta verdad. Hay un solo Dios. No hay sino un solo camino de salvación, dice Hechos 4:12. Hay un solo mediador, y el mediador es alguien que está interviniendo entre dos partes para resolver un conflicto o para ratificar un pacto. Y Jesucristo es el único mediador que puede restaurar la paz entre Dios y los pecadores. Y además de ser el mediador, es ese rescate. Se dio a sí mismo en rescate por muchos. Esto del rescate describe el resultado de la muerte sustitutiva de Cristo por los creyentes, a la cual Él se sometió por voluntad propia. Y serán rescatados todos aquellos que creen en la obra del Espíritu Santo en Cristo, y por los cuales se hizo la expiación. Cristo no solo pagó un rescate, sino que se convirtió en el objeto mismo de la ira justa de Dios en lugar del creyente. La tarea principal de la iglesia y de sus representantes es llevar a las personas al conocimiento de esta verdad. Eso es el verdadero liderazgo de uno que es llamado, guiarles a la verdad. Eso es lo que debe hacer el pastor como líder. El pastor de la iglesia debe apuntar constantemente a Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Cualquier autoridad o liderazgo ejercido en la iglesia que no lleve a esa verdad no es liderazgo bíblico. Porque el líder debe llevar a las personas a someterse a la obra y a la persona de Cristo. Y eso, por supuesto, evitando colocarse o colocar a otro ser humano como sustituto
de esa función única que tiene Jesucristo como mediador. La tarea del líder es guiar a las personas a Cristo y no hacia sí mismo. ¿Y por qué lo afirmo de esta forma tan dogmática? Porque es lo que debe hacer el pastor que ha sido llamado. Porque este es un mandato de Dios. El Señor Jesucristo mismo lo dijo cuando vino y dio testimonio a esta verdad. Y ustedes y yo como heraldos aquí en la tierra es lo que debemos proclamar, esa verdad. Y por eso en este momento también le pregunto, ¿ha considerado realmente lo que significa ser un instrumento escogido por Dios? ¿Cómo está reflejando esto en su vida? Que ha sido llamado al ministerio. ¿Está predicando a Cristo todos los domingos o simplemente está predicando? Y por último, el pastor como líder resuelve conflictos. Para ello vamos a Hechos 6, versículo 1. Porque aquellos días, al multiplicarse el número de sus discípulos o de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí vemos cómo se eligen a los diáconos porque surge un problema. Hay unas quejas. La comunidad helenista se está quejando de la comunidad hebrea en esa distribución de los alimentos. Y esas palabras, escoger y el ministerio de las palabras son fundamentales. Los apóstoles entienden que su tarea principal es el ministerio de la palabra. Y por eso delegan esas responsabilidades administrativas para mantener la unidad, la eficiencia o la eficiencia en la iglesia. ¿Qué hacen los apóstoles? Solucionaron el conflicto y no solamente resolvieron un problema logístico, sino que también perseveraron en la unidad de la iglesia, asegurándose de que el ministerio de la palabra no se viera interrumpido. Y si observan con entendimiento, verán que resolver conflictos no solamente se trata de encontrar una solución práctica, sino de fomentar la armonía y el crecimiento espiritual dentro de la comunidad de la fe. En Hechos 15, los apóstoles, otra vez allí, los ancianos se reúnen para abordar la controversia sobre la circuncisión y la observación de la ley por parte de estos nuevos gentiles convertidos. Y esa reunión fue igual crucial para poder resolver estas tensiones doctrinales y culturales que se estaban dando, mostrando allí cómo el liderazgo puede fomentar la unidad a través de un cuidadoso discernimiento teológico y del diálogo. ¿Recuerdan a Pablo y a Marcos? Inicialmente se separaron debido a un desacuerdo en el primer viaje misionero de Pablo. Más tarde, en las epístolas, Pablo habla positivamente de Marcos, demostrando cómo los líderes pueden superar diferencias personales y restaurar relaciones valiosas en el ministerio. Yo le pregunto, ¿cómo maneja los conflictos dentro de la comunidad o dentro del grupo ministerial? ¿Busca soluciones que perseveren tanto en unidad como en la verdad bíblica? Hace unos minutos estamos hablando de lo que es un pastor. Un pastor hace eso. Un pastor está yendo a las escrituras, está hablando, está trayendo consuelo, está corrigiendo. Existen situaciones en la empresa. Todo el tiempo hay situaciones complicadas en las empresas y los pastores están llamados a solucionar esos conflictos sin sacrificar la unidad. ¿Qué pasos, le pregunto, puede tomar o podría tomar para fomentar la reconciliación y la paz? Solo para dejarles en su mente lo que acabamos de ver,
Un líder depende del Espíritu Santo. Un líder es valiente, un líder es llamado y un líder soluciona conflictos. Podemos hablar de más, el tiempo se nos acabó, pero vamos a hablar en este momento, a orar en este momento. ¿Quiere por favor inclinar su rostro? Padre, por favor, esta tarde oramos para que continúe capacitando a todos los hombres que estamos aquí para predicar esta palabra, para declarar esta palabra con valentía y claridad, para que podamos llevar este mensaje de salvación a un mundo que tanto lo necesita. Padre Santo, que las iglesias que están aquí representadas continúen siendo luces que brillan con la verdad en medio de una generación perdida. Ayúdanos, Padre, a que como ministros del Evangelio no estemos aquí simplemente para complacer a las masas, ni para entretener a las personas y ni siquiera para responder a las preguntas o inquietudes que se nos presenten. Estamos aquí para predicar a Cristo y a este crucificado, que es quien es el único mediador entre nosotros y Dios. Padre, ayúdanos a proclamar esta verdad y dejar que tú como Padre, a través del Espíritu Santo, obre en nuestros corazones. Esta es, Padre Santo, nuestra misión y es el honor más alto que podemos recibir. Y te damos gracias, Padre, por permitirnos participar en el anuncio de esta verdad que puede salvar a almas para la eternidad. Por eso te pedimos que nos ayudes a tener un compromiso claro y firme con la verdad, a ser fieles en nuestra proclamación, a cuidar nuestras vidas, Señor, para no caer y poder seguir siendo tus instrumentos en este mundo, para que pueda este mundo conocer ese amor de Jesucristo por toda y cada uno de nosotros, para que muchas personas vengan al conocimiento de esta verdad salvadora, y es en Cristo Jesús que oramos. Amén.